bastante interesante porque vamos a estar abordando el tema del estado de situación financiera. Este estado de situación financiera es el segundo complementario al estado que vimos la semana pasada. Como ustedes recordarán, la semana pasada vimos el estado de resultados. Ahora vamos a estar viendo el estado de situación financiera, que es ese estado complementario al conjunto de estados financieros que justamente en este análisis vamos a estar revisando. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, mis estimados? Vamos a ver en la clase 4 el concepto, para qué sirve el estado de situación financiera. Vamos a tener el receso y posterior al receso vamos a estar revisando el libro de Excel. Entonces les voy a pedir de favor que pues tengan a mano su libro de Excel para ir viendo este tema. Entonces vamos a iniciar, mis estimados. Quiero que veamos esta parte. Con el tema de el estado de situación financiera, pues lo importante que debemos analizar es que el estado de situación financiera es un documento que muestra lo que una empresa tiene y lo que debe en su momento determinado. A ver, quiero que me digan, alguien que me diga por qué es que hace referencia a lo que una empresa tiene y a lo que una empresa debe. ¿A qué creen que hace referencia esa parte de este estado? Dígame, ¿a qué creen? ¿A qué creen que hace referencia? ¿Alguien que me diga? El estado de resultado. No, no, no. No. A los activos y pasivos. Excelente, mi estimado. Vean, esto es interesante porque recordemos cuál es la definición de el estado, perdón, cuál es la definición de activo. Activos son todos los bienes y derechos que, que uno tiene, ¿verdad? Y los pasivos son todas las deudas y obligaciones que uno tiene. Entonces, si se dan cuenta, al hacer una mención y decir que tenemos, o sea, que se tiene todo lo que este estado hace referencia a todo lo que una empresa tiene y todo lo que debe, exactamente hace referencia a los activos y a los pasivos. Entonces, justamente cuando nosotros vemos que en el estado de situación financiera vamos a hacer una amalgama de lo que se tiene y lo que se debe. Entonces dice que un estado financiero muestra en un momento determinado la situación económica y financiera de una empresa. Para ello divide la información en tres masas patrimoniales. Primero, los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, cuando se hace referencia aquí a el tema de los activos, pues claramente hace mención que se tienen todo lo que la empresa posee y hace referencia a los bienes y derechos. Ahora, cuando estamos frente a el tema de el pasivo, dice que es todo lo que debe, que son las obligaciones y las deudas. Y el tema de el patrimonio neto, pues este patrimonio neto es interesante porque cuando nosotros lo abordamos, pues hace referencia al valor de la empresa, lo que pertenece a los propietarios una vez pagadas las deudas. ¿Por qué pagadas las deudas? Porque básicamente cuando estamos en este apartado, pues nosotros lo que vamos a hacer es poder realizar una diferenciación entre lo que la empresa va a tener posteriormente a que realice sus pagos. Recordemos que aquí ya hace referencia al famoso a la famosa ecuación patrimonial. Y básicamente la ecuación patrimonial dice que activo es igual a pasivo más capital. Entonces, esos tres elementos los debemos de tener presente cuando nosotros estamos realizando el tema de el análisis de el estado de situación financiera. También dice que se le conoce como balance de situación, estado de situación patrimonial o balance contable. Eso es
otras formas en las que se le llama a este estado de situación financiera. Los puntos claves que debemos de considerar es que el estado de situación financiera es un estado financiero que muestra la situación económica y financiera de una empresa en un momento específico. ¿Por qué creen que es un momento específico, mis estimados? Aquí hace referencia a una parte del encabezado. ¿Alguien que me diga por qué es que hace mención aquí que nos va a mostrar lo que la empresa tiene en un momento en específico? ¿Alguien que me diga? Puede ser por el periodo que se realizó, ¿no? O, por ejemplo, tal vez si se realizó el año pasado o este año, no sé, puede ser. Muy bien. Miren que esto es interesante, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes realizan un estado de situación financiera, em, ese estado hace un corte, porque la fecha en el que uno realiza los estados financieros aparece al 31 de diciembre, al 31 de enero, al, em, no sé, se me ocurre al 24 de enero. Entonces, ahora que pasemos a la fase práctica, a la parte práctica, se van a dar cuenta que es que hago referencia. Si quieren, sigamos avanzando. Dice que se divide en tres masas, lo que ya vimos, activo, pasivo y patrimonio. Debe actualizarse al menos una vez al año y es público para que lo vean posibles inversores y otras partes interesadas. Esto va a depender mucho del tipo de la empresa que se tenga, porque cuando nosotros estamos valorando una empresa, debemos de tener presente qué parte o qué empresa sí tiene la obligación de compartir sus estados financieros. Recuérdense que según el curso de NIF, no todas las empresas tienen la obligación de compartir sus estados financieros, sino que únicamente aquellas que tienen la intención de cotizar en bolsa. Eso debemos de tener presente. Ahora, cuando nosotros dice que el estado de situación financiera también permite evaluar la liquidez y el valor de los activos y las deudas de la empresa, tanto a corto como a largo plazo. Aquí todavía no vamos a iniciar a ver esa parte porque sí vamos a pasar cuando llegamos a el tema de poder realizar los ratios financieros, esas razones financieras, cuando la vayamos a ver, vamos a ver esa evaluación de la liquidez, o sea, qué tan líquido es una empresa, qué tantos activos tiene, qué tantas deudas, cómo es esa deuda que tiene a corto, a largo plazo, tanto los activos también, a corto y a largo plazo, que es lo referente a lo corriente y no corriente. Imaginen, cuando estamos hablando de un estado de situación financiera, imaginen una fotografía que captura todo lo que tiene y todo lo que debe en un instante exacto. Eso es lo que regularmente, pues, busca el estado de situación financiera. Dice que este estado de situación financiera muestra cuánto posee, cuánto debe y cuánto vale realmente la empresa en ese momento. Entonces, es interesante porque cuando vemos la parte de cómo es que la empresa muestra en un momento determinado los activos, los pasivos y el resto de patrimonio, por ejemplo, que una empresa puede tener. Entonces, vale la pena poder revisar y valorar cuánto es el peso que la empresa puede tener respecto a sus activos, pasivos y patrimonio. Un estado financiero estático. Dice que el estado de situación financiera también se convierte en un estado financiero estático. A diferencia del estado de resultados, el estado de situación financiera no muestra evolución en el tiempo, refleja la situación de la empresa en una fecha concreta, normalmente al cierre de un ejercicio fiscal. Y el cierre regular del ejercicio fiscal es al 31 de diciembre. Esto va a depender mucho en Guatemala, pues los estados financieros o esa parte de el ciclo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre. Gracias a su carácter estático, permite comparar balances de diferentes años para poder analizarlo cómo va evaluando la situación financiera de la empresa. Entonces,
regularmente lo que se recomienda es de que se tenga una total validez respecto a el tema de estados financieros comparativos. Esos estados financieros comparativos lo que busca es de que se tenga una parte de valoración para poder entender si si los activos van subiendo de valor o si las deudas también van aumentando y viceversa. Si ambos van teniendo el tema de un aumento o una disminución respecto a los valores que se tengan. Por eso es que es interesante, estimados, cuando uno está analizando estados financieros, poder tener estados financieros comparativos, porque eso nos ayuda bastante a poder entender cómo es que esto va aumentando. Realmente cuando uno ve los números, le ayuda bastante para poder entender. Entonces, veamos aquí una parte. Bueno, primero quisiera preguntarles si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Si no, pongamos un número 1 en el chat, por favor. Bien, excelente, estimados. Ahora veamos que una parte de la estructura de los estados financieros y específicamente el estado de situación financiera es el tema de los activos. Aquí vamos a leer rápidamente esto, ya lo tenemos. El activo pues incluye los bienes y derechos que posee la empresa y que pueden convertirse en dinero, como por ejemplo efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, maquinarias. Todos estos activos regularmente pues uno los puede hacer realizable cuando está dentro de la empresa. Entonces, vemos ahorita los pasivos. Dice que los pasivos reflejan todas las deudas y obligaciones pendientes. Es el dinero que se debe. Bien, entonces el patrimonio neto dice que incluye el capital aportado por los socios, los resultados acumulados de ejercicios anteriores y otras partidas contables como reservas o ajustes por cambios contables. Eso es interesante y aquí cuando nosotros vemos el patrimonio neto, pues lo único que hacemos es darle un zoom a la parte del patrimonio, ¿verdad? Cuando más adelante se van a ver el estado de cambios en el patrimonio neto, vamos a poder valorar ese zoom o esa ampliación de esa parte de capital. Entonces, vemos que los activos van a ser todos los bienes y derechos, los pasivos van a ser todas las obligaciones y deudas, y el patrimonio va a ser esa diferencia que existe entre los activos y el pasivo. Cada uno de ellos aporta y representa he representado unos grupos de cuentas contables. Es muy importante que la suma de ambas partes dé el mismo resultado. Y ahora cuando llegamos a la parte práctica lo vamos a ver. El objetivo pues va a ser poder demostrar que la ecuación patrimonial se da. ¿Y cuál es la ecuación patrimonial? Activos es igual a pasivo más patrimonio neto. Eso lo debemos de tener presente. Y aquí vamos viendo cómo es que eso se hace en una balanza. Vean, voy a trazar una línea aquí y en esa línea de aquí nosotros vamos a poder revisar cómo es que podemos representar una T gráfica. En la T gráfica vemos del lado izquierdo los activos y del lado derecho los pasivos. Ambos deben de sumar lo mismo, es decir, si aquí me suma 10, aquí me tiene que sumar 10 también. ¿Y dónde va a estar integrado? Ah, bueno, del lado del activo va a estar en activo corriente, en activo no corriente, y del lado derecho, que es el pasivo, va a estar integrado en pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Voy a tomar mi lapicero porque esto es importante que lo tengan presente. Por ejemplo, si yo tengo de activo corriente, se me ocurre 8 y en activo no corriente tengo 2, eso me da los 10 que se sumaron. Ahora,
¿Qué pasa si en el lado del pasivo, por ejemplo, en el pasivo corriente tengo 2, en el pasivo no corriente tengo 4 y en el patrimonio tengo 4? La suma me da 10. Entonces aquí exactamente está cuadrado. Pero ¿qué pasa si uno no me da el mismo valor? Pues está descuadrado y eso no es positivo porque no vamos a llegar al objetivo que es ese cuadre y sobre todo el entendimiento de esto. Recuérdense que aquí quiero llevarlos a la parte de tercero básico cuando ustedes estudiaban en el instituto y veían la parte de física fundamental. ¿Se acuerdan de que vimos el tema de ecuaciones? En ecuaciones, pues se valoraba y se hacía el comentario que todo lo que está en la igualdad es la parte de en medio. Todo lo que está del lado izquierdo es equivalente o es igual a lo que aparece en la parte derecha, que es el pasivo y el patrimonio neto. Eso lo debemos de tener presente. Entonces, por ahí recordarán ustedes que cuando uno despejaba alguna fórmula, lo que hacía era pues irse en el lado de esa jerarquía que se tenía de los signos de los signos, por ejemplo, si estaba del lado izquierdo sumando y pasaba del lado derecho, iba a pasar a restar. De igual manera, de forma viceversa, si existía, por ejemplo, una multiplicación, pasaba al otro lado a dividir, y si existía una radicación, pasaba al otro lado como potencia. Ese es el tema del despeje, y aquí justamente esa barrera va a ser esa ecuación patrimonial. Por eso es que sí, solo sí, siempre debe de sumar lo mismo. Si ustedes no le suman lo mismo, estimados, es porque algo hicieron mal, y de igual, cuando ustedes estén revisando los estados financieros, específicamente el estado de situación financiera, debe de venir cuadrado. Si no, pues automáticamente lo regresan porque eso no va a ser objeto o no les va a funcionar a ustedes para poder analizar qué es lo que más interesa. Entonces, si esta parte quedó clara, quiero que quede claro que los activos tienen que ser igual a la suma de pasivo más capital. Siempre, estimados. Si yo mismo, porque yo les puedo hacer eso por trampa, darles un estado de situación financiera en el examen y decirle, analícenme el estado y me comenta si está bien o está mal. Que está descuadrado y que está mal. Porque puede ser una pregunta trampa que yo les hago para ver si ustedes realmente comprendieron el concepto. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan que esta parte del estado de situación financiera tiene que cuadrar. Por eso es que cuando vamos a ver la parte práctica, la sumatoria del activo y la sumatoria del pasivo y patrimonio, esa sumatoria se llama suma igual al activo, porque hace referencia que es lo mismo. Pongamos un número 2 en el chat, si esa parte quedó clara, por favor. Bien, excelente, estimados. Vamos a continuar. Quiero que veamos esta parte de aquí. Dice que los estados financieros en general tienen utilidad, pero específicamente el estado de situación financiera, vamos a ver esa utilidad que nos dan. Nosotros la semana pasada abordábamos que muchos utilizan el estado de situación, el estado de resultados para poder hacer efectivo el pago de impuestos, específicamente el ISR. Y lo hablábamos y debatíamos de que no es el enfoque, o sea, que paguemos el impuesto, que de ahí sale para pagar ISR, es cierto, pero esa no es la utilidad que se le da. El estado de resultados, su utilidad debe de ser el poder presentar la imagen fiel de la empresa, es decir, si ganó o perdió, pero no desde un punto de vista de la legislación guatemalteca,
sino de un punto de vista financiero, y por eso es que es recomendable que los estados financieros se hagan con base a NIF. Y el estado de situación financiera es igual. Una de las funciones es poder cumplir con la ley. ¿Cómo va a cumplir con la ley? Miren que se me pasó. Borrar esto. ¿Cómo es que va a cumplir con la ley? Pues es obligatorio presentar el estado de situación financiera como parte de la contabilidad anual de la empresa. Informar y analizar permite saber si la empresa está bien estructurada, si es solvente, si tiene suficiente liquidez y si está muy endeudada. También dice que permite comparar balances de distintos años. Es lo que les decía, que siempre es bueno tener estados financieros comparativos porque eso nos va a ayudar a que nosotros veamos cuánto va aumentando. Por ejemplo, si vemos los estados financieros comparativos de los últimos 10 años, podríamos valorar cuánto ha aumentado el activo, cuánto se ha reducido, cuánto ha aumentado las deudas, cuánto han bajado las deudas, cuánto ha aumentado el capital, cuánto ha disminuido. Si, por ejemplo, han existido ganancias acumuladas, si ha aumentado, si ha reducido, todo eso nos ayuda. Y no les diría que únicamente lo hagan con el estado de situación financiera, sino que también con el estado de resultados. Eso ayuda bastante para ver tendencias. Así que por ahí el consejo es aprender a leer un estado de situación financiera. Es una habilidad fundamental para cualquier persona interesada en el tema de las finanzas, la inversión o la gestión empresarial. En su caso, pues para los auditores vemos bastante la parte financiera y los administradores de empresas, la gestión empresarial. ¿Cómo es que se debe entender la empresa? Miren que si a ustedes como líderes de una empresa les dan estados financieros, con eso ustedes ya deben de ver cómo es que se está moviendo la empresa. Eso es lo primero que hay que revisar. ¿Cómo es que ha fluctuado la empresa? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, estimados. Esta parte práctica, pues es bastante fácil. Creo que mi idea es poder dejar puntos perfectos con el tema del análisis del estado de situación financiera, porque lo que busco es de que ustedes tengan el escenario completo. Ya más adelante, como ustedes ya van a entender bien esta parte, ahorita, después de receso, vamos a ver la parte práctica, porque quiero que vayan viendo las sumas y las restas. De ahí va a salir la tarea de 10 puntos, pero después de esto ya va a venir el análisis que vamos a estar realizando sobre estos estados. Pero primero quiero que me logren comprender, así como el estado de resultados, bien cómo es que se genera la estructura, cómo es que funciona esa estructura del estado de situación financiera. Así que pongamos un número 3 en el chat, mis estimados, si quedó claro todo hasta aquí. Si no, prendan su micrófono por si tienen alguna duda. Y si no, nos vamos a receso y vamos a... Bien, excelente. Entonces vamos a receso y ahorita que regresemos tengan listo su libro de Excel, por favor, porque vamos a realizar un ejercicio.